Bé, doncs, molt bona tarda a tothom. Avui tenim una altra sessió del dilluns al màster, que com veieu està aquí el Guillermo Bautista, que segurament molts el coneixeu. També està de ponent la Marta López, però arribarà una miqueta més tard. Val? I el tema que tractarem avui és un tema que és superinteressant, que és veure com a l'espai, no, on fem les classes, a l'espai d'aula i del centre educatiu, doncs depèn de com el configurem, doncs pot afavorir més o menys l'aprenentatge. I tant el Guillermo com la Marta han estat fent recerca en aquest àmbit i creiem que és un tema doncs, molt interessant i que us pot inspirar, no? A veure doncs, què és el que podeu fer per configurar l'aula d'una manera o d'una altra. Així que tractarem aquest tema. Serà el mateix format que en les altres sessions, que farà una presentació d'uns 40 minuts màxim, i després, doncs, totes les qüestions que vulgueu anar comentant en el xat podeu anar comentant i després hi haurà una ronda de preguntes, comentaris. Val? O sigui que et dono la paraula, Guillermo, quan vulguis. Vale, pues muchas gracias, Marc. Encantado de poder compartir de nuevo pues la investigación sobre los espacios y la relación con el aprendizaje. Yo hago la sesión en castellano, que es más ágil, pero luego pues las preguntas en catalán o los comentarios por el chat. Yo creo que si queréis ir haciendo las preguntas también por el chat mientras voy comentando cosas sobre lo que veis, pues también son bienvenidas, luego las recogemos, ¿vale? Para los que os habéis incorporado a última hora, estamos... lo primero que quiero es que contestéis a un Menti, que es este de aquí. ¿Qué piensas de las aulas de secundaria que conoces? Os voy a compartir el Menti porque lo hemos empezado para no perder el tiempo antes con la gente que había, ¿vale? Y vamos a ver qué está saliendo. La verdad es que es bastante, al principio era bastante optimista el resultado porque ponía participativa, colaborativa, magistral. Para poder participar todos tenéis que entrar con el móvil a www.menti.com y poner este código de aquí y podéis participar poniendo en català i femení un adjectiu que representi les aules que coneixeu. Bonica i singular, si pot ser. Bonica, lletja, participativa, estàtica, sosa. Val? Deixem un minut perquè la gent tingui el codi ben clar, que és aquest, i després ja tornem. Vale? Això també ens dona la visió de les aules que coneixeu com a estudiants del màster a secundària i segurament com a estudiants del màster o estudiants de batxillerat, de secundària, la vostra experiència en les escoles que heu estat estudiants. Vale, deixem una mica actiu això, a veure que vagi participant la gent. Faré això. Ho posaré al xat també. A veure. Aquí podeu participar. I comparteixo la presentació. Va. Molt bé. Vale. Seguramente que esta imagen que veis os resulta más o menos familiar. Esta imagen, pues sin ir más lejos, es la del instituto de mi hijo y está hecha en la jornada de puertas abiertas. Sabéis, es un aula bastante habitual en un centro de secundaria, más allá de situación COVID, que evidentemente condiciona mucho cómo es el espacio, pero esta foto está hecha antes del COVID. Para nuestro grupo de investigación, Smart Classroom Project, esto supone un problema, especialmente cuando lo vinculas a cómo se nos está diciendo que tenemos que enseñar y cómo se nos dice que los jóvenes, que los adolescentes aprenden mejor, incluso como dice pues, los estudios científicos
que las personas aprendemos. Los estudios científicos, como veremos un poquito más tarde, nos dicen que las personas aprendemos con iniciativa, colaborando con otros, a partir de motivación, de necesidades, de retos. Incluso tenemos nuestros propios ritmos de aprendizaje, aprendemos en relación a lo que ya sabemos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que seguramente que muchas de ellas estáis viendo en el máster, es como se nos dice que aprendemos, pero resulta que el espacio no responde demasiado a eso. Este espacio responde a que una persona habla, las demás escuchan, mirando de cara a una pared. En esa pared habitualmente hay una pizarra. Entonces, para nosotros eso es un problema y los problemas en ciencia se responden o se intentan responder con investigación. ¿Sabéis cuánto tiempo pasan los niños durante toda su escolarización en este tipo de espacios? Pues aproximadamente, dependerá de la persona, ¿no? Pero hicimos un cálculo medio y pasan 1879 días y todas estas horas, que veis que son muchas. Entonces, partimos de la idea de que ese espacio que habéis visto, o espacios similares, o lo que entendemos incluso por arquitectura escolar y por espacio para aprender, no es demasiado adecuado para fomentar una buena experiencia de aprendizaje, un cierto bienestar. Y además es una organización que está muy arraigada entre el profesorado. Muchos profesores ni siquiera se plantean en que el aula podría ser de otra forma. Si nosotros ponemos aula de secundaria en Google, nos presenta, y vamos a imágenes, se nos presentan cosas como estas, como las que veis en pantalla. Son aulas prácticamente todas iguales. Como máximo, como podéis ver aquí abajo, pues se pueden aparecer algunas aulas con la agrupación de 4 pupitres o en primaria de 6 pupitres, ¿verdad? Unas más o menos adornadas, pero el imaginario de lo que es el espacio para aprender ha cambiado poco. Nosotros pensamos, repito, que eso es un problema y el problema se agrava porque habitualmente hay una completa falta de sensibilidad respecto a dónde estamos proponiendo el aprendizaje y la enseñanza. En los centros ocurren cosas como esta que os enseño en la foto. Esto es un canal de tubos, de cables, que hay en un centro cualquiera, de cualquier parte del mundo, y que tiene el embellecedor todavía de la marca, ¿no? Que es para que no se estropeen los transportes. Colocaron esto en el aula, pero ni siquiera tuvieron la sensibilidad de quitarle pues el protector, no el embellecedor, perdón, el protector de la marca del canal de cable, ¿verdad? Y esto llevaba, yo le pregunté al director porque como curiosidad me dedico a recopilar imágenes de estas curiosas en las aulas, no sé si al final haré una publicación de esta recopilatoria, ¿no? Pero le pregunté al director y dijo, ostras, pues mira, yo creo que esto lleva ahí 17 años ya. Me pregunto si eso lo hubiera consentido en su casa, tener esto 17 años ahí. Y ocurren cosas como esta, ¿no? Cuando se pintan las paredes no se le ocurre otra cosa al cole que poner una marca para que los niños no se acerquen a la pared y no la estropeen. Eso es una marca de las que se ponen en las fábricas para que pasen generalmente los carros estos, las carretillas que llevan el peso. Bueno, tenemos un problema y lo tendríamos que resolver a partir de investigación. Smart Classroom Project llevamos como 4 años trabajando sobre este tema, hemos hecho ya algún que otro proyecto y trabajo de investigación, pero evidentemente la investigación, como en casi todos los ámbitos, se desarrolla durante mucho tiempo, ¿no? Ese diseño que hemos visto es un diseño que es aprendido, es asumido, que no está centrado en la persona. Incluso en la foto que veíais de la línea esta de la fábrica, está centrado en la conservación de las paredes del edificio. Y si nosotros analizamos el por qué el pupitre que conocemos habitualmente es como es, pues lo que veremos es que el pupitre es como es para que dure mucho, ¿verdad? Siempre digo, si ocurre un terremoto, nos metemos debajo de un pupitre y probablemente nos salvaremos, porque esos pupitres, el criterio para su diseño es que duren, son de hierro y de madera
prensada y son prácticamente irrompibles. Pero en ningún caso se centran en la persona. La silla que conocemos de color crema, de color verde, de color madera, está pensada para que dure, pero no está pensada para estar demasiado cómodo. Sin embargo, tenemos ahí a los chicos muchas horas y generalmente los tenemos muy sentados, o sea, muchas horas sentados, ¿eh? Y además son diseños de aula que responden a una determinada posición pedagógica. Generalmente el centro del aprendizaje y de la enseñanza es el profe que explica, no el chaval que aprende. ¿Qué está pasando? ¿Qué lleva pasando ya desde hace unos cuantos años? Pues que algunos centros de secundaria, pero también de primaria, incluso algunas universidades, intentan hacer cambios metodológicos, pero esos cambios metodológicos claramente necesitan otro tipo de espacios. Y cuando nos proponemos hacer cambios de espacios, como no sabemos demasiado, lo que hacemos es, nos regimos por criterios arquitectónicos. Cuando el cole es nuevo, quien lo hace son arquitectos, o alguna vez entra en juego algún diseñador. Muchas veces son las empresas de muebles las que deciden cómo va a ser el espacio y evidentemente si le preguntamos a una empresa de muebles cómo tenemos que tener un aula, cómo tiene que ser el diseño de un aula, pues además de que a lo mejor nos proponen cambiar los colores y hacer colorines, generalmente nos van a decir que pongamos muchos muebles, cuantos más mejor, porque ellos se dedican a vender muebles. A veces nos vamos a otros países también a ver qué está ocurriendo. Generalmente vamos hacia el norte, países nórdicos, o a veces pues nos basamos en la preferencia o la intuición de algún profe. Cuando hay un poquito más de intencionalidad, pues el centro empieza a reflexionar sobre el tema, ya son un grupo de profes, un grupo impulsor el que empieza a pensar en los espacios y esa es la que creemos que es la mejor situación. Cuando al profe le gusta el verde, pues ponemos las mesas y las sillas verdes. Y cuando nos dejamos asesorar por una empresa de muebles, según qué empresa de muebles, pues como piensan que el espacio es para niños, pues vamos a poner colorines, ¿no? Y ese es el criterio. Entonces, lo que proponemos es basar ese diseño en la investigación que ya hay, en la investigación que ya podamos hacer a partir de ahora. Entonces, la idea de partida sería que mejorar el espacio de aprendizaje mejora en primer lugar, ya no digo los resultados de aprendizaje, sino mejora el bienestar fisiológico y psicológico de la persona que está allí, tanto de profesor como de alumnado. Como ocurre en casa, ¿no? Si estamos en un lugar cómodo, bien diseñado, ergonómico, con una buena calidad de aire, con buena calidad ambiental en general, con una buena temperatura, con un nivel de humedad adecuado y con muebles cómodos, con fluidez para transitar por el espacio sin obstáculos, estaremos en general más cómodos, ¿no? Y eso en cualquier actuación mejorará lo que hagamos. En este caso, partimos de la hipótesis de que mejorará el aprendizaje. Y evidentemente cuando se mejora el aprendizaje, se mejora el resultado de aprendizaje. Y aquí siempre digo lo mismo, hay que tener un poco de ojo cuando hablamos de, pero sí, en estas aulas se aprende más o los resultados son mejores. Bueno, lo que sí que estamos o queremos estar seguros es que vamos a aprender mejor. Más, todavía no lo sabemos, tenemos que investigar, pero ojo porque se puede aprender mucho atando a un adolescente a un árbol y dándole latigazos, ¿no? Y diciéndole, como no te aprendas pues las ecuaciones de segundo grado, no te voy a dejar de dar latigazos. Probablemente vamos a conseguir unos resultados de aprendizaje pues destacados, pero ¿a qué coste? ¿Verdad? Entonces, tenemos primero que ver cómo mejorar la experiencia de aprendizaje para pasar a conseguir mejores resultados. ¿Qué nos dice entonces la ciencia sobre cómo aprendemos? Y esto es lo que tenéis que haber visto o parte de esto en el máster, ¿no? El aprendizaje tiene que ser experiencial, tiene que ser colaborativo. Cuando mejor aprendemos es cuando aprendemos con otras personas, cuando contrastamos, cuando discutimos, cuando defendemos nuestras ideas. Es conveniente hacer un enfoque
globalizador de lo que aprendemos. Si podemos aprender lengua y matemáticas juntas y arte mejor que es todo fragmentado, que atomizado, el saber en realidad, el saber competencial generalmente implica a más de un campo de conocimiento. Es conveniente que el aprendizaje sea personalizado, o sea, que cada chico y chica pueda ir a su ritmo, etcétera. Esto es lo que nos dice la ciencia sobre cómo aprendemos. Para empezar con la investigación en esto de los espacios y el aprendizaje, pues no partimos desde cero, evidentemente. Nosotros partimos de cosas que se han hecho ya a nivel pedagógico, referentes como estos que veis en pantalla, ¿no? En la primera mitad de siglo, pues Escuela Nova, Pedagogía Montessori, Waldorf, también ya nos dicen cosas de cómo el espacio influye en el aprendizaje o cómo tiene que ser el espacio para provocar motivación, bienestar, para hacer que los niños sean proactivos durante la actividad de aprendizaje. Y aunque muchas veces estas pedagogías y estos movimientos y estas ideas se asocien a niños más pequeños, en realidad están planteadas para todas las edades. Montessori tenía tenía planteamientos hasta edad adulta. Lo que pasa es que el devenir histórico de la pedagogía y de los sistemas educativos ha hecho que habitualmente estas pedagogías se pongan en práctica más en niños más pequeños. Reggio Emilia es otro ejemplo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En una región de Italia, también pues un referente sobre el tema de los espacios, Escuela Bosque, Escuela Lenta, Escuela Viva, todos estos movimientos dan un pozo interesante para observar lo que se dice sobre la relación del espacio y el aprendizaje. Evidentemente, estos son los fundamentos. Después ha habido más investigación, y esas investigaciones, que por cierto, muchos artículos y muchos informes los podéis encontrar en nuestra página web, smartclassroomproject.com. Allá tenéis un apartado en investigación, creo que es investigación, documentación, en el que podéis ver muchos referentes y artículos de investigación referenciados. ¿En qué se han centrado estas investigaciones? Pues se han centrado en cosas tan interesantes como elaborar escalas para medir la calidad de los espacios, para medir la vinculación del espacio, del cambio del espacio, de la innovación del espacio y los resultados académicos, cómo afecta el ambiente en los procesos cognitivos, pues en la memoria, en la atención, en todos estos elementos que juegan un papel a nivel cognitivo muy importante para el aprendizaje. Por ejemplo, ahora yo estoy dirigiendo una tesis doctoral que vincula la luz con la atención y la memoria. Son investigaciones básicas que nos pueden dar cierto conocimiento sobre cómo plantear a nivel ambiental cómo tiene que ser un espacio. Después hay estudios que vinculan la salud y el bienestar físico con el espacio. Por ejemplo, recuerdo alguno hecho en Estados Unidos que se probaron pupitres en los que los niños tienen que estar de pie, que mejoran la circulación sanguínea, la presión arterial, ¿verdad? Que son contrarios a estar tanto tiempo sentados con las piernas reposando encima de una silla dura, ¿verdad? Perdón. Y luego también estudios que vinculan la calidad de las interacciones que se producen, ¿no? Interacciones alumno-alumno, profesor-alumno, por ejemplo, todos los estudios de Bayers en Australia, que miden cómo los espacios de nueva generación provocan otro tipo de interacciones y por lo tanto también provocan un cierto cambio metodológico, ¿no? Que volvemos a la idea del tercer maestro, cómo el espacio es capaz por sí solo de tener cierta influencia en lo que ocurre dentro a nivel metodológico, dentro del aula. Y por último, ¿no? Pues el cambio de espacio y el cambio metodológico que os contaba ahora. Por lo tanto, mejorar el espacio de aprendizaje que tiene que ver con sensibilizar al profesorado, orientar la construcción y las reformas de los centros, hacer partícipe a la comunidad educativa, como veréis que hacemos nosotros en nuestros procesos de asesoramiento a centros, mejora el bienestar físico y psicológico,
la iluminación, la temperatura, la ventilación, la capacidad de moverse, la flexibilidad para cambiar el mobiliario, la comodidad de este mobiliario, todas estas cosas mejoran el bienestar. Y eso además mejora el aprendizaje, como resumen, ¿no? Pues aumenta el engagement, la motivación, mejora la metodología, mejora la actuación cognitiva de los alumnos, mejora el clima y el comportamiento de muchos alumnos, porque en realidad al final el pupitre actúa como un elemento de compresión de la persona, ¿vale? En concreto, hay muchos estudios, como digo, o podéis ver los que os he dicho en la web. Aquí os pongo algunos, quizás de los más destacados. Algunos de ellos os los he nombrado. Uno muy conocido es el de el de Barrett. Aquí tenéis, como os pasaré la presentación, lo tenéis enlazado, que en el 2015-2016 salió en los periódicos aquí, ¿verdad? Salió la noticia. Bueno, Bayers también en Australia y otros, ¿no? Bueno, me he permitido pues el poner el nuestro también aquí, en Cataluña, desde el 2017-18 que llevamos haciendo investigación en esto. Bueno, nosotros abordamos la investigación en este ámbito desde una triple dimensión. La dimensión pedagógica, que es la más importante, o sea, nosotros ya podemos cambiar lo que sea del espacio, que aunque tenga cierta influencia, si no cambiamos nada de la metodología, pues la influencia será un poquito limitada, la que tenga, y el cambio que hagamos será limitado. De hecho, muchos de estos espacios hacen entrar en cierta crisis al profesorado, porque no se le permite hacer lo que hacía antes, ¿verdad? La típica clase magistral, ¿verdad? Y estos espacios no van en contra de la clase magistral, ni mucho menos, permiten hacer clases magistrales. Pero como decía una compañera el otro día en un tuit, ¿no? La clase magistral es buena cuando es magistral. Cuando no es magistral, pues ya no es tan buena. Y si además de no ser tan buena dura 50 minutos, pues peor todavía. Estos espacios que veréis, que os enseñaré, permiten explicaciones de 10, 15 minutos, pero están más planteados para otro tipo de dinámicas. De hecho, ahora estamos trabajando para hacer un decálogo de uso de estos espacios, ¿no? En los que se sugieren pues, cambios de posición y de agrupaciones diferentes. Se sugiere también pues, cuidar la circulación del espacio, se sugiere atender a todos los espacios y a todos los alumnos a la vez, se sugiere que el profesor esté atendiendo más en forma de guía que en forma de explicación magistral, etcétera, ¿eh? Las tres dimensiones se tienen que articular en el diseño del espacio. Si nosotros solo pensamos en la dimensión ambiental y descuidamos la digital y la pedagógica, no estaremos haciendo un buen espacio. Si nosotros solo nos fijamos en la integración de tecnología, como ha ocurrido en muchas políticas de la administración, ¿no? Que se han basado en poner un portátil para cada niño, pues si no cambiamos nada más, ni cambiamos la metodología, la dimensión pedagógica y no cambiamos la dimensión ambiental, pues fracasaremos prácticamente seguro o estaremos haciendo más de lo mismo, como ha pasado, pues, por ejemplo, con el tema del libro digital, ¿no? El libro digital sí, es muy bonito que todos los niños tengan un laptop, un portátil en clase, pero si no hacemos más que convertir lo que antes era un libro de papel en pantalla, pues estaremos haciendo poco cambio y poca mejora. Pues con el tema del espacio, las tres dimensiones tienen que estar siempre articuladas. Os he puesto aquí un par de fotografías para explicaros esto de la articulación de las dimensiones, ¿verdad? A ver, decidme por el chat si alguien se anima. ¿Por qué creéis que esta es una aula de primer ciclo de primaria de la Escuela Congrés Indians de Barcelona? ¿Por qué creéis que está esa mesa redonda ahí en medio? A ver, un minutito si queréis, si me hacéis el favor de participar por el chat y así no me sentiré tan solo. ¿Por qué creéis que está esa mesa ahí? ¿A alguien se le ocurre por qué?
Bueno, ahora es cuando el conferenciante tiene que contestarse a sí mismo. Bien, punt de reunió, per si alguna criatura necesita un suport en algún moment determinat. Auxiliar para trabajar en grupo. ¿Qué más? ¿Para qué más? Va, genera un espai de diàleg. Què més? Facilita la interacció. Alguna cosa més? Compartir material, pot ser, per compartir lectures. Penso que és massa petita per al grup. No, per un de primer cicle estaria bé, per 4 nens, delimitar-se espais. Vale. Per qui va la resposta? Facilitar trobades, incentivar el treball en grup. Pues mirad, además de para cosas de las que habéis dicho, enseñar, para ponerse ya a trabajar y tal, está ahí en medio y no está en un lado, porque ¿qué pasa? Cuando cambiamos el espacio, también tenemos que cambiar la cultura de uso. Si nosotros ponemos ruedas a las sillas, primer pánico que tiene el profesorado es, ostras, se van a pasar haciendo carreras de un lado al otro los chicos de secundaria, ¿no? Y bueno, sí, puede ocurrir en alguna ocasión, pero menos de lo que creéis, ¿eh? No, no és una escola privada, és una escola pública i, a més, doncs, a aquesta aula van els 25 nens o 24 que van al primer cicle, a una aula de primer cicle de primària. Llavors, aquesta taula està aquí posada perquè els nens tindrien, d'aquestes edats, que són molt mogudets, tindrien els hi sortiria córrer d'un costat a l'altre. Y aquí los mestres, las mestras, han de crear la cultura de que en este espacio no se corre, este espacio es para estar, para aprender, para dialogar, para descansar, para estar con los compañeros, pero no para correr, porque si no se liaría aquí, ¿no? Entonces, poniendo un elemento en el centro, quitas esa linealidad de poder correr de un lado al otro. Y además cumple todas esas funciones que habéis dicho. Fijaos cómo aquí lo pedagógico, lo que buscamos de comportamiento en este caso, se une a una idea en el diseño del espacio. ¿Vale? En el siguiente diapo vemos es un instituto y decidieron poner estas mesas redondas para trabajar colaborativamente. 4 chicos, ¿vale? Y claro, aquí tenemos que pensar muy bien si decidimos poner esas mesas para trabajar colaborativamente, que sin duda se trabaja mejor que en 4 pupitres juntos, porque estamos en una posición mucho más de diálogo, tenemos que decidir cuáles son los elementos que vamos a usar. Y no podemos aquí hacer que los 4 niños tengan un laptop, seguramente de 17 pulgadas. Y si les hacemos escribir con libreta, pues también tendremos problemas, porque no va a caber todo, ¿verdad? El laptop, la libreta, el estuche, la calculadora, lo que sea. Entonces tenemos que pensar muy bien, cuando decidimos un cambio del espacio, cambiar los recursos pedagógicos, la pedagogía, la tecnología que vamos a usar. ¿Veis cómo esto? Os he puesto 2 mini ejemplos, pero estas decisiones que articulan las 3 dimensiones serían constantes en el repensar el espacio, la pedagogía y la tecnología que incorporamos. ¿Vale? Para que os hagáis una idea cómo esas 3 dimensiones constantemente hablan e interactúan. Una de las cosas que hemos hecho en la investigación es determinar 10 principios universales que tendrían que seguir los espacios de aprendizaje. Y son estos de aquí, os los voy a pasar un poquito rápidos, ¿no? La flexibilidad, adaptabilidad, confort, los que veis en esta diapo. Estos principios vienen de nuestra experiencia, pero también vienen de lo que dicen las investigaciones anteriores, que se llevan haciendo desde hace pues ya 2-3 décadas en el campo de la relación entre espacio y aprendizaje. El de flexibilidad pues nos habla de que el espacio tiene que ser flexible para responder a cualquier necesidad de enseñanza y aprendizaje, a cualquier tipo de agrupación, ¿de acuerdo? A cualquier tipo de actividad que queramos. El de adaptabilidad nos habla de que el espacio tiene que poder adaptarse a cualquier necesidad de aprendizaje, a cualquier edad, ¿verdad? A cualquier tamaño, a cualquier problemática de aprendizaje, ¿de acuerdo? El de confort, pues responde a que tenemos que estar en los espacios
confortables, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista ergonómico, desde el punto de vista de la contaminación visual, de la auditiva, etcétera, ¿no? De la conexión entre espacios. Todo eso tiene que provocar confort. La multiplicidad habla de que debemos tender a que el espacio nos permita trabajar en cualquier ámbito, ¿no? Que un espacio pueda permitirnos trabajar ahora lengua, ahora ciencias, ¿verdad? Ahora pues cualquier actividad de conocimiento del medio, cualquier cosa. Eso quiere decir que debemos pensar muy bien todos esos recursos necesarios o no necesarios para no ponerlos, que nos permita ahí trabajar cualquier tipología de actividad, incluso desde una posición globalizadora. La conectividad nos habla de la conectividad digital del espacio, que tiene que ser un espacio bien conectado, generalmente pues con una buena red Wi-Fi. La personalización nos habla de que el espacio debe intentar promover que pueda personalizarse por parte de los alumnos lo máximo posible, porque son espacios que no tienen un pupitre propio, pero a la vez tiene que ser también, tenemos que dar el toque de que en ese espacio lo sienta como mío, o los alumnos puedan dar esa configuración personalizada del espacio para sentirlo como suyo, en la decoración, en los lugares que ocupan, etcétera. El orden y la organización es muy importante también, y esto proviene de pedagogías, ¿no? Ya más anteriores de las que os he hablado, que dicen que cuando un espacio está ordenado y está bien organizado, pues facilita mucho la autonomía, facilita mucho la fluidez en la comunicación, el movimiento, facilita también en la personalización del aprendizaje. Por ejemplo, aquí veis una foto del Institut Mungros, ¿no? Que tiene cajas que se pueden adaptar con retos que se pueden adaptar a los diferentes niveles de los chicos, ¿no? Y los chicos ya saben pues a qué nivel podrían ir, ¿no? Para comenzar, para reforzar, para aprofundir o para ampliar. E incluso cuando todo está bien organizado, una persona con cierta, por ejemplo, discapacidad visual podría ser autónoma para moverse por el espacio. Cuando el aula es un caos, pues esto es mucho más difícil, ¿no? El orden llama al orden, el caos habitualmente llama al caos. La apertura y la conexión, que también es un principio que proviene de la investigación, habla de que es muy importante la conexión espacial y visual y que las aulas o los espacios de la escuela sean espacios abiertos al exterior, incluso a que entre gente de fuera para que formen parte del proceso de aprendizaje. Conexión también, ¿por qué no?, digital con personas o con entidades de fuera, que personas puedan entrar al aula a explicar cosas, que nosotros desde el aula podamos ver lo que hay fuera. Por ejemplo, hay una investigación que dice que cuando el espacio exterior es más agradable visualmente, cuando hay más naturaleza, etcétera, pues las personas nos sentimos mejor. La seguridad y el bienestar tienen que estar garantizados en el espacio, ¿vale? Y la sostenibilidad de los materiales con los que se construye, que a veces es complicado por cómo trabajan las empresas de muebles, a qué tipología de mobiliario podemos acceder, pero que es importante también, ¿vale? Bueno, nuestra investigación, os explico cómo nosotros seguimos el proceso para asesorar a los coles y a los centros en los que hacemos proyectos. Aquí más o menos esto ya lo he dicho, ¿no? Partimos de idea del bienestar, de hogarizar en parte el aula. Es una palabra que no existe, hogarizar, pero nos la hemos, entre comillas, inventado para hacer entender que el aula tiene que ser pues tan confortable como un hogar, que nos tenemos que sentir así, aunque en el hogar hacemos unas cosas, en el aula hacemos otras, ¿no? Pero a nivel de bienestar, ¿por qué no? Yo muchas veces les digo a los profes, esto lo harías en tu casa, ¿no? Esto sí lo harías en tu casa a nivel de decoración o de combinación de colores extrañas y cosas de estas, porque si en tu casa hacen unas cosas para estar bien, pues ¿por qué no? Aquí puedes aplicar el mismo criterio para que todos estén bien también, ¿no?
Ya os he dicho, la pedagogía es el eje fundamental, ¿verdad? El tema de los principios los hemos establecido para que puedan responder a cualquier situación de cualquier cole, o sea, seguir los principios los puede seguir cualquier colegio, cualquier persona, ¿verdad? No hace falta que nos gastemos demasiado en adecuar el espacio, todo de que adecuar el espacio es caro, para por lo menos tener en cuenta los principios, en la medida que podamos. Son principios universales. Entonces, la investigación tuvo dos partes, una parte diagnóstica, en la que usamos un cuestionario para ver las preferencias, las necesidades y los conocimientos del profesorado, y la segunda parte, que es la más profunda y más interesante, fue la implementación de 5 escuelas que os enseñaré. Luego, en la actualidad, ya llevamos implementadas unas cuantas más, ¿vale? Y la evaluación de esa implementación. Bueno, la fase cuantitativa, como es un poco rollo esto, la dejo aquí en el slide, es cosas que nos salieron, pero vamos a ir a pasar a la siguiente fase, que es la más interesante, ¿no? Por ejemplo, en este caso les preguntábamos, ¿no? Pues evidentemente el nivel de acuerdo de infantil sobre si las aulas son tradicionales o no es mucho menor que en el de secundaria, que la disposición se parece más a la de la imagen, ¿no? Es más generalizada. En infantil hay otros cambios, ¿no? En el espacio. Como curiosidad, todas las cosas a las que nos dedicamos pues fue a revisar cuál era la normativa, ¿no? Y hicimos la revisión de cómo había evolucionado la normativa de construcción en Cataluña y en España, y vimos que también la comparamos con la envergadura de las personas, y si no recuerdo mal, en los últimos 50 años la envergadura de los hombres ha aumentado en 13 centímetros y las de las mujeres en 8. Evidentemente hemos pasado un periodo de no guerra, de muy buena alimentación y tal, entonces pues hemos crecido mucho, ¿no? Y los chicos ahora son muy grandes porque están muy bien alimentados, o muy bien alimentados, por así decirlo, pero los muebles siguen siendo iguales, ¿no? Esto como curiosidad también. Ni nos planteamos, ahora vamos a un aula de secundaria y no cabemos. Y es porque, claro, los chicos son muy grandes, pero las sillas y las mesas son iguales y los metros cuadrados que tenemos son iguales. Está ahí, tan básico es el problema que tenemos, pero sí, es tan básico como ese, ¿no? La segunda parte de la investigación, pues sería ya este proceso de implementación de los espacios, que parte de un codiseño, ¿vale? En primer lugar, de un codiseño, y después de una fase de implementación. ¿Qué hacíamos en los codiseños? Pues en los codiseños lo que hacíamos es seguir unas determinadas fases, ¿no? La primera fase era para deseducar al profesorado sobre lo que entendían por espacio, hacerlos reflexionar sobre cuáles eran las ventajas y las dificultades que presentaban sus aulas para determinadas metodologías, ¿verdad? Y también que se imaginaran realmente, si no lo habían pensado nunca, cómo sería su aula ideal. Después había una fase ya más reflexiva en la que les pedíamos que nos explicaran qué hacían metodológicamente y cómo se organizaba el aula, y entonces contrastaban lo que hacían unos con otros. Todo este proceso hace al profesorado reflexionar mucho sobre algo que muchas veces ha pensado poco, que es ese vínculo entre espacio y aprendizaje. Y en la última fase lo que hacíamos ya era a, concretar cómo tenía que ser el espacio que queríamos codiseñar. Y para eso usábamos pues una metodología que se basa en el visionado de un vídeo inspirador, y luego en una pizarra que construimos con piezas magnéticas a escala 1:10, en el que dibujábamos el espacio en concreto, los metros cuadrados exactos y la arquitectura del espacio vista en planta, y en grupos, profesorado, alumnado y familias tenían que decidir cómo tenía que ser el espacio. Fotografiábamos la primera implementación y como las fichas que construíamos tenían imanes, pues las podían volver a cambiar. El diálogo, todo se registraba, y luego nosotros lo que hacíamos con todo eso era analizarlo. Lo analizábamos, presentábamos con lo que nosotros sabíamos cuál era el que creíamos que era el mejor espacio para ese aula, ese centro, a partir también de lo que habíamos hecho, porque teníamos una reunión para que nos explicaran el proyecto educativo inicialmente, y
dejábamos tiempo con ese informe de investigación a que se lo miraran unos 15 días, un mes y nos hicieran comentarios. Después tenemos otra reunión con el cole para comentar todos los comentarios que nos hacen dudas y por fin cerrábamos lo que sería el proyecto del espacio en concreto para ese cole y esa aula o ese espacio, el que fuera, aula de informática, biblioteca, comedor, lo que sea. Aquí os enseño algunas fotos de los procesos. La primera sesión, son 3 sesiones, las 3 fases son cada una sesión. La primera sesión participaban profes, luego hay una actividad intermedia entre profes y alumnos, en la segunda sesión participaban profes y alumnos y en la tercera sesión participaban profes, alumnos y familias o miembros de la comunidad educativa. Por ejemplo, personas del CRP, otras personas que trabajan en el centro, etcétera. Vale, Marta me está diciendo que ya ha llegado. Ahora le cedo la palabra para que, si quieres, Marta, pues expliques un poco los espacios que hemos ido haciendo, que sería la última parte, ¿vale? Y Perfecto, aquí veis la pizarra que os he comentado. Aquí están participando niños. La pizarra estaba complementada con una ficha que veis aquí en la esquina de abajo, en la que podían concretar detalles de todo el mobiliario, y aquí un catálogo de diferentes soluciones poco habituales para un aula. Aquí veis momentos de los procesos de las diferentes sesiones. Esto es un ejemplo de uno de los espacios que presentábamos nosotros en planta, ¿vale? Si quieres, Marta, te cedo la palabra y explicas todo lo que sería la implementación de los espacios. ¿Quieres que yo te vaya pasando las diapos o te lo compartes tú? Vale, si quieres lo comparto yo. Bueno, ves pasando, si no perdemos tiempo, sí, sin ningún problema. Vale, Pues como ha comentado el Guillermo, ¿no? El resultado de estos procesos de aprendizaje, ¿no? Y de este informe final que hacemos con feedback, ¿no? Para acabar de cerrar el proyecto final, pues empezamos esta fase de implementación, ¿no? Ahora lo que os vamos a presentar son distintos ejemplos, ¿no? Aquí tenéis el ejemplo de una aula. A ver, Guillermo, pasa el siguiente, el prototipo. Este sería la aula pre, ¿no? De los docentes. Esto, no me salía sala de profes, sala de docentes, y aquí veis el informe, ¿no? Que presentamos, cómo es el diseño que planteamos, ¿no? Pues con estos, en este caso, ¿no? El parquet en el suelo, las mesas colaborativas, ¿no? El espacio más de sofá, más informal, ¿no? Este principio, ¿no? Que también comentábamos, ¿no? De hogarización con las plantas. Y si bajas a la siguiente, Guillermo, vemos otro ejemplo. Sí. En este caso Guillermo. No, en este caso el proceso de ecodiseño se hizo en el mismo espacio. Lo que estáis viendo es el aula que veréis después implementada en el ecodiseño. Exacto, es un taller de un instituto, ¿no? Que antiguamente era así. Y si pasamos a la siguiente, si veis el resultado del informe, ¿no? Que lo que hicimos, como eran techos muy altos, pues pusimos también una solución acústica, ¿no? Pues vemos estas mesas de trabajo colaborativo y al final, ¿no? Un espacio también más informal con estos sofás, estos puffs, ¿no? Las estanterías con materiales, recursos, una barra en el lateral, ¿no? Donde se pudiera hacer un trabajo más individual o por parejas, así también un poco informal, ¿no? Para trabajar con tamburete alto o incluso de pie, ¿no? Una pequeña reunión de parejas. Las pantallas interactivas digitales, ¿no? Que dan esta flexibilidad de movimiento, que no tiene, por ejemplo, un proyector. Y en el siguiente vemos otro ejemplo, en este caso no es un instituto, es una escuela, es la escuela Lola Anglada, y en este caso lo que nos plantearon es que en el centro les hicieron un espacio extra, ¿no? Tenían un pasillo y al lado del pasillo las aulas, y les hicieron un anexo en el otro lado de las aulas, que es este anexo, y el centro no nos dijo, es que no sabemos qué hacer con ese anexo, que evidentemente es un espacio mucho más grande, ¿no? Que una aula convencional. Si os fijáis, detrás de las columnas se ven las aulas, ¿eh? Y las aulas, bueno, la salida no la tienen al pasillo y a este anexo. Creo que comunicaban como unas 3 o 4 aulas en este anexo. Entonces, después del resultado del codiseño,
¿no? Lo que hicieron, sí, aquí, Guillermo, es un espacio polivalente, ¿de acuerdo? Como era un espacio tan grande, lo plantearon tanto como un espacio que se podía utilizar, ¿no? Como, por ejemplo, una sala de actos, y si os fijáis, al fondo de todo, detrás de las columnas, hay unos armarios, y ahí es un almacenaje de sillas, y se pueden desplegar, apartar estas mesas que hay ahora de trabajo colaborativo, ¿no? Y plantear como una sala de actos. También es un espacio que, como hay las aulas estándar, ¿no? Están anexas, es un espacio para abrir, ¿no? El trabajo de las aulas a otro espacio. Y, por ejemplo, que se quede un grupo de alumnos, ¿no? Trabajando en las aulas estándar, pero otro grupo de alumnos, como están justo enfrente, pueden salir y trabajar en estas mesas con los recursos que hay. Si os fijáis, en el codiseño se planteó que las columnas no podían ser estanterías de libros, como este ejemplo que veis aquí. Y aparte de este trabajo, ¿no? Que pueden hacer en las mesas y con estos recursos, también hay diferentes estanterías detrás, ¿no? Debajo de las ventanas, pues también es un espacio, aquí podéis ver que al lado de las mesas y sillas hay una pizarra veleda, ¿sí? En toda la pared, para que los alumnos también puedan trabajar en ella, pueden pintar, y además es magnética. Y en el otro lado, no sé si, Guillermo, puedes mostrar otra vez la imagen donde se ve el escenario. Hay un escenario, aquí, perfecto, porque trabaja mucho el proyecto de centro de la Escuela Lola Anglada, trabaja mucho también la teatralización, y tienen un escenario que justo debajo, si os fijáis, hay cajones también de almacenaje, ¿de acuerdo? Y aquí también guardan distintos materiales. Si bajamos un poco más las imágenes, también vemos que en este espacio hay gradas. Entonces, ¿no? En el momento que se está haciendo, pues, la teatralización o algún tipo de exposición, pues se pueden, creo que la siguiente, Guillermo, hay una específica de gradas, aquí. ¿No? Pues tanto en el apartado más de escenificación, ¿no? Como en este apartado más de trabajo colaborativo, pues se pueden utilizar estas gradas y los alumnos se sientan, ¿no? En cualquier lugar arriba, ¿no? En la parte de arriba superior como inferior, y hacen un trabajo, o simplemente escuchan, ¿no? Visualizan lo que estén trabajando en aquel momento. Porque si os fijáis, son móviles y además tienen huecos para guardar también material, ¿no? O, por ejemplo, mochilas o cualquier cosa que se esté utilizando en aquel momento. Otro ejemplo que os hemos mostrado, en este caso es la Escola Roser Capdevila. Sí que era una antigua, esta es la aula como era antes, si no recuerdo mal la utilizaban como aula científica o como tecnológica de creación, ¿no? También como un laboratorio, y lo que hicieron en el codiseño es transformarla en una aula estándar, no estándar para el uso, que no era una aula específica de laboratorio, sino que ahora se utiliza como para cualquier tipo de finalidad educativa. Aquí ves la transformación, ¿no? Realmente impacta mucho. También incorporamos suelo de parquet, ¿no? La iluminación se transformó, el color de pintura, se incorporaron elementos, ¿no? Tanto naturales, veis, a las plantas, un espacio más informal con el sofá, ¿no? La alfombra, mesas colaborativas. Estas mesas en este caso son las yin-yang, ¿de acuerdo? Y se pueden unificar y hacer un trabajo con gran grupo o con pequeño grupo. También lo que veis al lado de enfrente de la pantalla eran unas gradas, aquí queda a mano derecha, con unos cojines. Son muy similares a la escuela anterior, a la Anglada, y también nos sirven, ¿no? Para un trabajo más expositivo por parte del docente o por parte del alumno, o para un trabajo más individual. Y en el fondo vemos también una pizarra veleta magnética, que los alumnos pueden utilizar en cualquier momento, y al lado un panel de recursos. Si os fijáis, se ve un poco pequeñito, es un panel con distintos tipos de recursos materiales físicos en este caso. Además tienen, veis también almacenadas sillas, por si en algún momento, ¿no? Necesita que los alumnos, la mayoría, estén sentados, sino lo que hacen es distribuirse en los distintos espacios, ¿no? Pues algunos están haciendo lectura individual, otros están comentando algún aspecto en la pizarra interactiva, etcétera. Y entonces almacenan estas sillas allí detrás. Sí, puedes ir a la siguiente, Guillermo. Esta es Marina. Exacto. Aquí la escuela Marina, sí, otro ejemplo de ecodiseño que hemos hecho. Esta es la aula estándar, ¿no? Previa.
y esta es la post. Sí, Guillermo, gracias. También, aquí también vemos, aquí pusimos distintos tipos de mobiliario, ¿no? La mesa también Yin Yang y otra mesa que se llama Wave, que permite combinar, si se combinan distintas mesas Wave, que es esta de ¿no? que hace esta onda aquí enfrente, se puede hacer como mucho más extensible la mesa y que sea más grande, en este caso solo una pieza. Y aquí también vemos una pizarra interactiva digital, la pantalla, la pizarra veleda magnética, ¿de acuerdo? Elementos también naturales. Cambiamos también los stores de la ventana para que fueran más opacos, ¿no? Y en algún momento que se necesite, pues se puede conseguir bajar mucho la iluminación del aula. Si vamos a las... Marta, explica lo de las Z-Tools que se ven aquí en la pantalla, ¿veis? Cierto, creo que en una aula anterior también estaban y me lo he saltado y en esta también vuelven a estar. Las Z-Tool, que son estas, como estas mesas, sí, esto que está señalando ahora Guillermo con el ratón, como una pala, ¿sí? Lo que hace es, nos sentamos encima de esta pala y queda como un pequeño escritorio justo enfrente nuestro. ¿Qué permite esto? Trabajar de forma individual, ¿no? Si nos ponemos enfrente de un compañero, también lo podemos hacer grupal, pero la parte positiva es que nos podemos sentar en cualquier sitio, en un puff, en el suelo, en el sillón, en una grada. Entonces, en cualquier sitio tenemos un pequeño escritorio para trabajar, ¿no? Para leer, para apoyar el portátil o la tablet o cualquier tipo de dispositivo. No es para hacer un trabajo con una durada de tiempo muy, muy larga, no es para hacer trabajo puntual, pero sí que nos permite, ¿no? Esto, pues tener como un soporte para cualquier tipo de material en algún momento determinado y en cualquier sitio. Vale, Guillermo. A ver. Este es otro ejemplo, es la escuela Miquel Martí i Pol. Sí, ya veis que las distintas escuelas, ¿no? Tienen elementos en comunes, pero el diseño pues es muy distinto porque, como os ha comentado Guillermo, ¿no? Pues el proceso de codiseño depende de cada centro y de los participantes de cada centro. En este caso, la Escuela Martí i Pol, por ejemplo, tiene un proyecto educativo que trabaja mucho con tecnología y después lo vais a ver porque en esta misma aula, ¿no? Hay un espacio de croma. Aquí se ve, por ejemplo, ¿no? El trípode con la cámara y esta aula lo que se implementó fue también mesas flexibles con sillas apilables. Veis también en la parte izquierda, ¿no? Las gradas, una serie de puffs y la parte positiva de esta aula es que todas las aulas de esta planta tienen acceso a un pequeño jardín, lo veis en la parte exterior, ¿no? Y entonces comunica tanto con el pasillo como con el jardín y ya de por sí tenía muy buena iluminación. Aquí también se ve, ¿no? El tema de los pubs y las gradas. Por cierto, todas las que hemos visto hasta ahora serían escuelas públicas, ¿eh? Sí. Y el que viene ahora también, que es el de instituto. Institutos. Sí, el Instituto Joaquim Aplà, también público, y en este caso, como os comentaba, es un instituto y lo que hicimos también fue el codiseño junto a docentes, alumnos y comunidad educativa y salió también una propuesta muy flexible de material muy flexible, con en este caso sillas apilables con ruedas. Si os fijáis, estas tienen ruedas y también son apilables. Incorporaron elementos naturales como plantas y gradas también, ¿no? Estos muebles blancos de ahí. Al final pusieron cojines, pero ahora no hay, pero estos son gradas. Y en este caso Perdona, Sí, Marta, en este caso la grada tiene puertas que se abren para poder guardar tecnología, portátiles o lo que fuera. Exacto, sirve de gradas y de almacenaje. Y también lo que veis rojo son puffs. Y el sofá detrás. Esta es la misma aula vista desde el otro lado. Sí, perdona, Marta, es que hay un poco de retraso. Hay una cuestión de este instituto y esto era una antigua aula de informática y la querían reconvertir toda, estaba al lado de un aula de tecnología, que es la puerta esta que veis aquí, que también es veleda. Creo que hay alguna foto, no estoy seguro si hay alguna foto, no. No hay ninguna foto del aula abierta. Espérate, me voy para atrás.
pero esto se comunica con otro espacio, no hemos puesto foto. Perdona, Marta, sigue. Ningún problema. Vale, y vamos ya en el último diseño. Este diseño aún no está implementado, por eso solo os mostramos la parte digital. Esto fue el codiseño de toda una planta. ¿Sí? Entonces, el objetivo fuera que ahí podía trabajar todo primer ciclo de primaria. Entonces había, si no recuerdo mal, Guillermo, 6 grupos. Sí, 6 grupos, ¿no? Y el reto era poner estos 6 grupos, ¿no? Con 25 alumnos cada uno de los grupos en esta planta. Lo que hicimos, ¿no? Fue romper con la división de las 6 aulas, ¿no? Y lo que planteamos era un espacio pues completamente flexible. Aún así, los docentes, ¿no? Necesitaban poder diferenciar un poco, aunque no sea completamente cerrado, los 6 espacios, ¿no? Para cuando el docente tuviera que trabajar con su grupo de forma específica. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos como unos altillos, ¿no? Y en la parte superior, si os fijáis, hay como 2 espacios diferenciados, con mobiliario flexible, como hemos visto, ¿no? Y también con una pantalla interactiva digital. Y en la parte inferior hay los otros 3 espacios, pero también otros espacios pues un poco más polivalentes, ¿no? Donde los alumnos podrían ir a hacer algún trabajo individual o grupal, ¿no? Saliendo de su espacio de grupo aula, como si dijésemos. Guillermo, si bajas un poco a la siguiente, se ve también desde la otra perspectiva. Si os fijáis, ¿no? Dividimos estos subespacios con estas placas, ¿no? Estas pantallas que son pues 3/4 de madera y el resto cristal, ¿no? De esta forma no rompíamos visualmente el espacio, sino que daba esta sensación de apertura, ¿no? Y entraba mucha más luminosidad, pero lo hicimos justamente por el tema también acústico, ¿no? Porque esto nos ayudaba de si 2 grupos estaban haciendo trabajos distintos, ¿no? Pues que acústicamente no molestaran. Por eso pusimos estos plafones, ¿no? De madera y cristal. Y justo debajo de los altillos pues hay los otros espacios complementarios, ¿no? De trabajo más individual, donde los alumnos pueden salir de su espacio grupo aula. Y también veis, necesitábamos, ¿no? También mucho almacenaje, porque son 6 grupos, ¿no? Y también veis en madera pues muchos armarios, y cogimos la idea de Lola Anglada y si os fijáis las columnas se han aprovechado tanto para estanterías como para sillones. Los que no llevan estanterías, pues hay como, ¿no? Como un puff de madera debajo y sirve también para poder sentarse en cualquier momento. Cada uno de los espacios no tiene sillas y mesas para todos los alumnos, ¿no? Porque la idea es, como os ha comentado Guillermo, pues es ese trabajo, ¿no? Personalizado por el alumnado y no que todos los alumnos hagan lo mismo al mismo tiempo, pero tienen diferentes espacios para sentarse. Esas mesas y sillas también tienen las gradas, también hay una mesita, si os fijáis aquí al final, ¿no? Que sería lo que sustituye a la mesa del docente. Y es que no es una mesa del docente solo, ¿no? El docente se puede reunir en un momento determinado, pero también puede ser un punto de trabajo de un alumno si no se está utilizando. Pero sí que un poco la finalidad, ¿no? Es este encuentro un poco más íntimo docente-alumno, pues se puede realizar aquí. Y ahora os vamos a presentar ya para terminar la evaluación, ¿no? Hemos hecho una recopilación de datos, de opiniones de alumnos y docentes de estos espacios, ¿no? Una vez implementados y usados, pues cómo han funcionado estos espacios. Entonces, ¿cómo hicimos esta evaluación? Hicimos una observación, ¿de acuerdo? El equipo de investigación fuimos a los espacios, nos creamos una pauta, validamos esta pauta y observamos durante un tiempo pues, estos espacios en funcionamiento, con el docente haciendo su práctica, ¿no? Y el alumnado su proceso de aprendizaje. Aparte de esta observación, también hicimos autoinformes, es decir, los docentes tenían que rellenar, ¿no? Una serie de preguntas evaluando estos espacios. Hicimos también grupos focales, tanto con alumnos como docentes, para preguntar, ¿no? Juntamos a un grupo de alumnos y a un grupo de docentes para preguntar sobre el uso y aspectos positivos y negativos de estos espacios. Y también, aparte, hicimos una medición más técnica, ¿no? De temas acústicos, humedad, temperatura, etc. Resultados, pues aquí os mostramos algunos, ¿no? Para que os hagáis una idea.
Y así en general no preguntamos si su proceso de aprendizaje pues había mejorado, ¿no? Había empeorado en estos nuevos espacios. La parte roja, que se ve muy pequeñita, pero la parte roja es que ha mejorado mucho, que era más de un 60, creo que alrededor de un 60%. ¿Sí? La parte amarilla es que su proceso de aprendizaje había mejorado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si juntamos, ¿no?, parte amarilla y parte roja, tenemos realmente una mejora destacable. La parte verde es que se ha quedado igual, un 2%, y la parte roja, otro 2% que había empeorado. En relación a la motivación del alumnado, ¿no?, trabajando en este tipo de espacios, que es el gráfico que tenéis a mano derecha, pues también vemos en la parte roja, ¿no?, que la motivación ha mejorado muchísimo, y en la parte amarillo, pues que también ha mejorado, así que en conjunto salieron evaluaciones muy positivas. Aquí tenéis en la parte inferior, ¿no?, un ejemplo de un dispositivo de medición de estas partes más técnicas que os comentábamos, ¿eh? Y evidentemente, ¿no?, como mejoramos tanto la acústica como tema de ventilación y como tema de temperatura, pues todos los parámetros aumentaron de forma positiva. Y ya por último, si quieres, Guillermo, pasamos a la infografía. Aquí un poquito os hemos puesto la infografía que realizamos como resumen, ¿no?, del seminario, y hemos hecho esta infografía un poquito en la parte inferior, ¿no? Veis que para nosotros el espacio de aprendizaje debe contemplar estas tres dimensiones que os ha contado Guillermo, y en especial, ¿no?, nuestro pilar es la parte pedagógica y evidentemente contemplar esta parte ambiental y digital. Por lo tanto, el espacio, ¿no?, pues debe dar respuestas a estas tres dimensiones. En la parte derecha veis también todos los principios, ¿no?, los 10 principios que también os ha comentado Guillermo. Y un poquito, ¿no?, en la parte central, pues define el concepto de Smart Classroom, ¿no?, entendiendo esto, la parte, ¿no?, esta parte pedagógica de pedagogías activas que debe responder, ¿no?, y debe dar respuesta a esta flexibilidad de metodologías que actualmente, ¿no?, a la ciencia nos dice que aprendemos mejor con este aprendizaje activo. Y la flexibilidad ambiental, ¿no?, que podéis ver con gradas, con mesas que hemos visto en los ejemplos de implementación, y la inclusión, ¿no?, digital de la tecnología en estos espacios, que también, como os ha comentado Guillermo, pues es de forma invisible, ¿no? Utilizamos la tecnología cuando el docente o el alumno pues realmente lo necesita. No ponemos tecnología porque sí, sino realmente la que necesitan nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje de cada centro. Guillermo, no sé si quieres añadir algo más de la infografía. No, simplemente de esta parte de resultados, evidentemente ahora nos podemos enseñar todas las gráficas, hemos hablado de motivación y de percepción sobre la mejora del aprendizaje, pero en el autoinforme que os decíamos, medíamos muchos ítems, ¿eh? Desde si ha mejorado la sensación de bienestar por el color de las paredes, por la tipología de mobiliario que se pone, y en prácticamente todos los ítems obteníamos una mejora respecto a las aulas anteriores en una escala de 5 entre 4 y 5. O sea, la mejora era muy grande, ¿eh?, de percepción que tenían. Y los grupos focales, pues evidentemente era para contrastar esta mejora y alguna otra cosa que no habíamos podido conocer mediante la evaluación de los autoinformes, que además triangula con nuestras observaciones. Y simplemente también, bueno, ahora es tiempo de preguntas y de aclaraciones, pero ya hay una pregunta que es sobre de dónde sacan los recursos los centros públicos. Pues mirad, los sacan desde ayuntamientos hasta dinero que tienen, las AFAS, muchas implementaciones de estas se hacen a partir de trabajo también de la comunidad, de familias, etcétera. Yo también me plantearía de dónde sacan los centros públicos el dinero para comprar un portátil para cada niño, ¿verdad? Que son 8.000 euros por aula muchas veces, o 9.000, pues del mismo sitio, ¿verdad? Cada centro lo saca de un lugar o de otro. Y tener en cuenta que lo que os hemos presentado no es una fascinación por un diseño bonito, sino que todo está impregnado de pedagogía. Evidentemente, hacer cambio de espacio es caro, porque es caro, se requieren recursos como para cualquier otra cosa,
pero cada decisión y cada elemento que se pone, con los elementos que hay en el mercado y los que se tienen o los que se han podido hacer, están muy pensados desde la pedagogía. Eso es muy importante, porque aquí no os podemos mostrar los espacios en movimiento todo y que tenemos algún vídeo, o en movimiento o en uso. Lo importante es eso, es cómo el espacio se utiliza luego pedagógicamente. Y hay casos en los que los centros los utilizan mejor y hay centros en los que los profes no los utilizan tan bien y tienen que mejorar, que para eso lo hacemos, para la mejora de la metodología. No sé si hay preguntas. Exacto. Y hablando de recursos económicos, la parte que más, ¿no?, cuesta en este sentido es la digital, ¿no? El resto, pues tampoco tiene un coste tan elevado. Y como ha dicho Guillermo, en muchos centros, ¿no?, por ejemplo, hacen la jornada de bricolaje de las familias, ¿no? Y son las mismas familias, pues, que construyen algún mueble o quien pinta la pared, ¿no? Hacen este tipo de jornadas. O, por ejemplo, hablan, ¿no?, los centros educativos con empresas del barrio, ¿no? Y estas también les pueden hacer un precio, en este caso, por ejemplo, de la iluminación, ¿no?, más accesible. Por lo tanto, ¿no?, que cuando el centro realmente quiere hacer una implementación, puede buscarse, en estos casos, recursos económicos mejores, aunque la parte de dispositivos digitales es la más costosa. Y por supuesto estamos hablando desde la realidad de lo que ocurre. No quiere decir que nosotros digamos que ese cambio tenga que ser así, sino que la apuesta tendría que ser evidentemente de las administraciones en la construcción de nuevos centros que fuera así, etcétera. Que para eso estamos haciendo nosotros investigación, para que las cosas no se hagan como se han hecho hasta ahora. No olvidéis que nosotros lo que hacemos es investigación para defender que los espacios tengan que ser o para dar evidencias de que los espacios tienen que ser diferentes o tienen que ser de una manera o de otra. Mira, Miquel comenta que uno de los pilares es el diseño pensado a las personas y que le ha dado la sensación que había muchos rincones pensados por desconexión o ocio. Más que lo que salía en los codiseños, más que desconexión o ocio, era un espacio más de trabajo informal, ¿no? O sí que en algún momento de desconexión, ¿no?, que podían hacer alguna lectura más individual. Y por eso supongo, ¿no?, que esta sensación de que el sofá, ¿no?, o los puffs puedan ser de desconexión, pero no solo de desconexión, sino también es de trabajo informal, ¿no?, como pues comentar, hacer alguna lluvia de ideas, ¿no?, hacer lecturas. No sé si Guillermo lo ha comentado en el tema de la lectura, que siempre hacemos leer, ¿no?, en una mesa y una silla. En cambio, en casa leemos en espacios más informales, ¿no?, más confortables. Pues no es un espacio, ¿no?, de desconexión de aprendizaje, sino otro tipo de aprendizaje. Esta pregunta és superinteressante. L'alumnat respecta més aquests materials que els tradicionals. Pues mira, ocurren cosas que no nos esperábamos, pero os cuento alguna anécdota. Hemos ido a visitar las aulas años después y están súper bien conservadas. Y en secundaria, en nuestras observaciones, hablando con los chicos, nos decían, yo tengo incluso grabado algún audio que nos dicen, mirad, es que este espacio nos cuida y aquí queremos que se conserve. Dice, vamos al aula y no nos importa dar una patada a la pared, dar una patada a la silla, porque ese aula está toda vieja, no nos cuida, pero este espacio sí que sentimos que nos cuida. Hasta este tipo de sentimientos ha provocado este nuevo espacio, porque es que están tan poco acostumbrados realmente que ocurren estas cosas. Los niños van, los de primaria van, claro, no ha dado tiempo a decirlo todo, ¿no? Pero en casi todos los espacios van en calcetines. Todos quieren ir, ¿no? Hemos escuchado hasta que no se quieren ir al patio cuando están en este aula, ¿no? Cuando suena la música para ir al patio dicen, no, no queremos ir, queremos seguir aquí en el aula. Y también que un espacio, ¿no?, más organizado, más limpio, ¿no?, por ejemplo, en el ejemplo de los calcetines, que ya por sí es más limpio el suelo, ¿no?, da a los alumnos a respetar esta organización, ¿no?, y esta limpieza. Yo creo que es como una rueda, ¿no?, que se retroalimenta. Incluso a nivel de higiene personal, hemos ido a centros que lo han implementado y es que ahora hay mucha más conciencia de que hay que estar limpio, bueno, cosas, porque es que esto está vinculado a un cambio de cultura total, de metodológica y también cultura de funcionamiento del espacio. A ver, cal molta feina en aquest sentit. Sembla que els centres de secundària no són prioritaris en disseny d'espai.
no es fácil trobar un institut amb espais com els que he mostrat. No, desde luego, en secundaria hay un trabajo espectacular, pero en infantil también lo hay, porque en infantil y en primaria, pues muchas aulas son muy mejorables y si aplicas los principios y la investigación que estamos haciendo, también se pueden mejorar. Evidentemente en secundaria más. Y claro, estos espacios no responden a pedagogías activas y en infantil, ¿no?, y primaria el avance es un poco mayor, ¿no? Por eso nos encontramos más espacios que responden a estas metodologías, y en secundaria, ¿no?, y ya si nos vamos a educación superior, cuesta más, ¿no?, el trabajo con este tipo de metodologías y por lo tanto cuesta más también encontrar este tipo de espacios. La Luciana pregunta, disculpeu la meva ignorància, però hi ha algun canal diferent o algun projecte relacionat amb aquesta proposta pedagògica? Els centres de vegades no tenen suficient per al bàsic, tal com paper. Així que interesa saber si podem accedir a aquests recursos econòmics. Como hemos explicado, el tema de los recursos es algo que varía mucho según el centro. Por ejemplo, el otro día hicimos una visita a un centro de alta complejidad de Santa Coloma, de primaria, en el que tienen recursos, por ser un centro así, para crear una radio, un espacio de radio escolar y también adecuar todo un distribuidor y un aula. Y estos recursos lo quieren destinar a hacer codiseño con nosotros y también la implementación de los espacios. Podían haber optado por gastarse los recursos en otras cosas. Esto es una cuestión de prioridad. Hay ayuntamientos también que apuestan mucho. No sé, nosotros nos ha contratado el Ayuntamiento de Viladecans para hacer codiseños de 11 aulas. Pues el ayuntamiento ha tenido prioridad de 11 aulas en 11 escuelas de primaria de Viladecans. Ha tenido esta prioridad. O sea, depende realmente de a qué te quieres, de dónde quieres poner los recursos. De hecho, en los últimos 20 años llevamos comprando tecnología, sobre todo para los centros, ¿no? Y estamos gastando el dinero sobre todo en eso. Si veig que la Gemma fa una altra pregunta. Sí. Sí, a veure, la relació entre el nivell sociocultural familiar o bé general del barri de l'alumnat i la millora en el rendiment acadèmic. Això que tu estàs dient ja no cal que ho estudiem nosaltres, sinó que està requete estudiat. És evident que hi ha una relació total entre el rendiment i el nivell socioeconòmic de les famílies i de l'entorn, però clar, nosaltres en realitat això no té a veure, diguéssim, amb el canvi de l'espai. O sigui, aquesta relació directa hi és, canvis o no canvis l'espai. I les avaluacions... Em sembla que la Gemma ha aixecat la mà. Per exemple, hi ha centres al Roser Capdevila, que eren d'alta complexitat perquè tenen un 90 i pico % d'immigració. Realment ens han sortit les mateixes avaluacions que un centre que no sigui d'alta complexitat. Vull dir que els resultats positius hi han estat en un context i en un altre. Gemma. Digues, Gemma, que em sembla que ha aixecat la mà, que potser vol comentar. Sí, no, només volia clarificar que m'ha semblat molt interessant tot el que ho he explicat i l'únic que tenia curiositat de si, per exemple, jo pensava en el sentit de que una persona que està acostumada a un determinat ambient, a una decoració, un tipus de l'ambient d'estudi que té a casa, si es veu influència després com canvia l'escola. No sé, és una mica complexa, però em refereixo en el sentit de que aquelles persones que imagino que ven d'un nivell sociocultural més baix, segurament també a casa tindran una decoració, un estil molt diferent d'una persona que ve d'una família amb un nivell sociocultural alt. Llavors, em pregunto si realment és possible que hi hagi inclús una diferència molt més gran o no, o vull dir, les persones que venen d'un ambient similar els hi sigui més productiu estar en un espai així? És una pregunta una mica complexa, ho sé, però era curiós. No, però és molt bona pregunta, Gemma. De fet, l'escola, els instituts, l'educació obligatòria té la funció compensatòria de les desigualtats socials. No ens hem parat fins ara a fer un estudi focalitzant en això que dius, però el que intuïtivament entenem i pel que ens han dit també molts mestres, que com tu dius, moltes famílies estan en entorns molt defavorits, el que proporciona aquest tipus d'espai amb més calidesa és que el nen conegui que hi ha altre tipus d'espai per estar bé. El que els hi provoca encara no ho sabem, però entenem que té aquesta finalitat compensatòria, el benestar que els hi provoca el col·le. Però no només aquesta aula, sinó el col·le en general, també l'alimentació
que prenen en el core, no? Té aquesta funció compensatòria. Moltes vegades és així. Moltes vegades hi ha famílies que poden donar un àpat bo i equilibrat dintre de l'escola. L'espai també ha de tenir aquesta funcionalitat. D'acord, moltes gràcies, i molt interessant tot. Gràcies. No vull acabar sense mostrar només un moment mentre tu tanques el resultat del Menti. Ho mostro aquí. Bé, no ha variat massa. Així és el resultat. Bé, no. El resultat és més bo de l'esperat. Això m'alegra. Ja hem acabat, Marc. Gràcies. Bueno, doncs moltíssimes gràcies, Guillermo i Marta. Suposo que no hi ha més preguntes, no? Perquè, bueno, no, jo crec que ha sigut una xerrada molt interessant, no? Que molta gent, bueno, ja ho està ficant aquí pel xat. I moltíssimes gràcies per inspirar-nos en aquests espais. Moltes gràcies. Gràcies. Jo crec que estem a temps per anar a fer sopars, com deia el Francesc. Sí, no? Doncs bon sopar per tothom i bon vespre i ens veiem a la propera, que serà la d'abril, que parlarem sobre el tema de biblioteques escolars, que també serà interessant. Ens veiem a la propera sessió. Moltes gràcies per la vostra assistència. Gràcies a tots i totes.